La esclava sexual del hijo de la reina Isabel. La oscura conexión real. El príncipe, el magnate y la joven esclava. Detrás de los muros dorados del Palacio de Buckingham y las mansiones privadas de los poderosos, se desarrolló una historia que sacudiría los cimientos de la monarquía británica, una historia de trata de menores, impunidad y una lucha desgarradora por la justicia que, incluso tras una muerte trágica, sigue exigiendo respuestas. Esta es la crónica de cómo Virginia Roberts Giuffre, una adolescente estadounidense, se convirtió en el centro de un escándalo que vinculó para siempre al hijo de la reina Isabel II con la red criminal de Jeffrey Epstein. Advertencia: el siguiente contenido documental aborda temas sensibles que incluyen abuso sexual, trata de personas y suicidio. Está basado en alegaciones judiciales, reportes de investigación, documentos legales desclasificados y testimonios públicos. Su propósito es informar y contextualizar un caso de alto perfil que involucra a figuras de poder mundial. Se recomienda discreción al espectador, la red, la víctima y el príncipe. El caso que destapó la podredumbre en las altas esferas globales no comenzó en un palacio, sino en las salas de masajes de un resort de Mar-a-Lago, Florida. Allí, a finales de los años 90, una niña de origen humilde, Virginia Roberts, fue reclutada. Tenía solo 16 años. Su reclutadora, Ghislaine Maxwell, la socialité británica, hija del magnate mediático Robert Maxwell, quien se había convertido en la principal proxeneta y cómplice del financiero Jeffrey Epstein. El modus operandi era siniestro en su simplicidad. Maxwell, una mujer carismática y bien conectada, se acercaba a chicas jóvenes vulnerables, les ofrecía amistad, un futuro mejor y trabajo como masajistas. Era la carnada perfecta. Una vez bajo su influencia, las jóvenes eran llevadas a las múltiples propiedades de Epstein, donde la masaje era solo el preludio de exigencias sexuales cada vez más explícitas y coercitivas. Virginia fue una de ellas. Pronto, no solo era abusada por Epstein, sino que fue convertida en una herramienta de su red, obligada bajo amenazas y manipulación psicológica a satisfacer sexualmente a los amigos y contactos de alto perfil del magnate. Este era el verdadero servicio que Epstein ofrecía a su círculo íntimo, el acceso a jóvenes a su disposición. El entorno de Epstein era una mezcla tóxica de dinero ilimitado, ciencia de dudosa ética, con sus pretensiones de eugenesia, y una perversión sexual protegida por un muro de abogados, pilotos y ayudantes. Las propiedades, desde la ahora infame mansión de Nueva York en East 71st Street, apodada la Casa del Horror, hasta la isla privada Little St. James, en el Caribe, conocida como Isla del Orgy o Isla Pedófila, funcionaban como feudos donde las reglas comunes no aplicaban. Los viajes en su jet privado, el Lolita Express, lleno de adolescentes y hombres poderosos, eran un símbolo de esta impunidad aérea. Y en el centro de este círculo, como un puente crucial entre el mundo criminal de Epstein y la élite aristocrática británica, estaba Ghislaine Maxwell. Fue a través de ella que el príncipe Andrés, duque de York, se vinculó de manera indeleble a esta red. La relación entre Andrés y Epstein era pública y notoria durante años, a pesar de las primeras condenas del financiero en 2008 por prostitución de una menor. El príncipe, conocido por su vida social festiva y su falta de juicio, era un invitado frecuente en las propiedades de Epstein. Fotografías los mostraban sonrientes en Central Park tras la salida de prisión de Epstein, y el duque era un pasajero habitual del jet privado. La Casa Real Británica justificaba estos vínculos como parte de la labor de Andrés como enviado comercial del Reino Unido, arguyendo que Epstein tenía contactos valiosos, pero la verdad era mucho más sórdida. Según la alegación central de Virginia Giuffre, presentada formalmente en una demanda civil en 2021, fue en una de estas visitas, en marzo de 2001, cuando su vida se cruzó con la del hijo de la reina. Virginia describió un encuentro en una discoteca de Londres, el Tramp. Allí, Ghislaine Maxwell la presentó al príncipe. Después de bailar y sudar profusamente, un detalle que años después Andrés usaría de manera torpe para intentar negar los hechos, Maxwell le dijo a Virginia que debía hacer por Andrés lo que hacía por Epstein. Esa misma noche, según su testimonio, fue llevada a la casa de la socialite en Belgravia y obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés. Tenía 17 años. Este sería el primero de 3 encuentros que ella alegó. Los otros 2 habrían ocurrido posteriormente, en la mansión de Epstein en Nueva York, donde una ya famosa fotografía los muestra a los dos con Maxwell de fondo, y en la isla Little St. James. Durante años, Virginia guardó silencio, atormentada por el trauma. Su vida dio un giro cuando emigró a Australia. Formó una familia y trató de rehacerse. Pero la justicia, aunque lenta, comenzó a moverse. La nueva investigación del Miami Herald en 2018
El arresto de Epstein en 2019 y su muerte posterior en la cárcel pusieron el foco internacional en sus víctimas. Virginia, entonces con el apellido de casada Giuffre, encontró el valor para hablar. Sus declaraciones judiciales fueron detalladas, crudas y específicas. Describió no solo los actos, sino la actitud de los involucrados. Alegó que el príncipe Andrés no mostró remordimiento ni compasión, actuando con un sentido de privilegio absoluto. En una de las declaraciones más impactantes que luego plasmaría en sus memorias, dijo que él creía que tener sexo con ella era su derecho de nacimiento. La respuesta del palacio y del príncipe fue un muro de negativas categóricas y desdén. En una desastrosa entrevista con la BBC en 2019, Andrés intentó desacreditar las acusaciones con argumentos risibles. Su incapacidad para sudar, su presencia en una fiesta de Pizza Express, el día de uno de los supuestos encuentros y su extraña descripción de la fotografía con Giuffre, como un montaje o un momento inocente. La entrevista fue un fiasco de relaciones públicas que solo alimentó las dudas y el escándalo. Mientras tanto, Virginia Giuffre se convertía en el rostro público de la lucha contra la impunidad de Epstein, demandando no solo al príncipe, sino enfrentándose también a un sistema legal y mediático que tiende a proteger a los poderosos. El punto de inflexión legal llegó en 2022, para evitar un juicio civil cuyas revelaciones podrían haber sido devastadoras para la monarquía. El príncipe Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre. Se reportó que el monto pagado fue de unos 12 millones de libras, financiado en gran parte por la ya fallecida reina Isabel II, desde su fortuna personal. El acuerdo no incluía una admisión de culpabilidad por parte de Andrés. De hecho, él seguía negando las acusaciones, pero para muchos el pago multimillonario fue una confirmación tácita de la veracidad de las alegaciones. Andrés fue despojado de sus patrocinios militares y sus roles reales y expulsado de la vida pública oficial. Parecía el final del camino, una victoria amarga pero significativa para Giuffre. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. El trauma profundo de haber sido traficada, abusada y luego vilipendiada públicamente dejó cicatrices que ningún acuerdo monetario podía sanar. Virginia Giuffre regresó a su vida en Australia, tratando de encontrar paz lejos de los focos, pero llevaba consigo una última historia que necesitaba contar, una narrativa completa en sus propias palabras, que serviría como su testimonio final ante el mundo. El testimonio final y la caída del príncipe. Tras el acuerdo extrajudicial de 2022, el mundo exterior percibió una pausa en el tormento público de Virginia Giuffre. El príncipe Andrés, aunque despojado de sus títulos militares y sus patronazgos reales, seguía viviendo en su lujosa residencia, el Royal Lodge, en el Windsor Great Park. Para la institución monárquica, parecía un problema contenido, aunque supurante. Sin embargo, en privado, Virginia libraba la batalla más difícil, la de reconstruir una vida tras el trauma. Sí, el acuerdo económico, aunque significativo, no era justicia. No era un reconocimiento de la verdad, no era una disculpa. Y, lo más importante, no silenciaba los recuerdos. Determinada a que su historia no fuera distorsionada ni olvidada, Virginia Giuffre se dedicó a escribir sus memorias. Este proyecto no era un ejercicio de rencor, sino un acto de supervivencia y legado. Quería dejar constancia, con su propia voz, de lo que le habían hecho a ella y a muchas otras jóvenes. El manuscrito, titulado Nobody's Girl, la chica de nadie, era su testimonio más completo y desgarrador. En él, detallaba con una crudeza conmovedora el mecanismo de la trata, la captación por Maxwell, el control psicológico de Epstein, el miedo constante, la degradación sistemática, y en el centro de la narrativa reafirmaba con nuevos detalles y reflexiones personales sus encuentros con el príncipe Andrés. El libro era una bomba de relojería. En sus páginas, Giuffre no solo reiteraba las acusaciones, sino que profundizaba en la mentalidad de sus abusadores. Escribió sobre el miedo que la paralizaba, la sensación de que moriría como una esclava sexual bajo el yugo de Epstein. Y sobre Andrés, plasmó una frase que resonaría en los titulares mundiales y encapsularía la esencia del escándalo. Ella afirmaba que el príncipe creía que tener sexo con ella era su derecho de nacimiento. Era la cristalización perfecta de la colisión entre el privilegio heredado más absoluto y la más vil explotación. El manuscrito estaba listo, programado para su publicación en octubre de 2025. Sería su grito final de verdad. Pero Virginia Giuffre no viviría para ver su libro en las estanterías. En abril de 2025, la noticia sacudió al mundo. Virginia Giuffre había fallecido en su hogar en Australia a los 41 años. Las autoridades confirmaron que su muerte fue un suicidio. La tragedia fue un mazazo para quienes la apoyaban y una sombría revelación del costo humano insoportable del trauma prolongado, del acoso mediático y de la lucha titánica contra gigantes.
Su familia, destrozada pero decidida a honrar su voluntad, tomó una valiente decisión: autorizar la publicación póstuma de Nobody's Girl. La justicia que no había alcanzado en vida la buscarían sus palabras desde más allá. La publicación del libro en octubre de 2025 fue un cataclismo para la Casa Real Británica. No eran ya filtraciones de documentos judiciales ni reportajes de prensa. Era la víctima principal, desde su tumba, contando su historia sin filtros, con una autoridad moral imparable. La presión pública y mediática alcanzó una intensidad sin precedentes. La monarquía, ahora bajo el reinado del rey Carlos III, que había heredado este escándalo de su madre, se enfrentaba a su momento de mayor riesgo reputacional desde la muerte de la princesa Diana. Carlos, conocido por su deseo de una monarquía más reducida y moderna, comprendió que la supervivencia de la institución requería una acción drástica y sin ambigüedades. La mancha de Andrés ya no era contenible, era corrosiva. Así, en un movimiento histórico en el otoño de 2025, el Palacio de Buckingham anunció medidas que habrían sido impensables una década antes. El rey Carlos III, ejerciendo su autoridad como soberano, inició el proceso formal para despojar a su hermano de los últimos vestigios de su estatus real. No se trataba solo de retirarle patrocinios, sino de una degradación sin precedentes en la vida moderna de la familia real. 1. Pérdida de títulos y tratamiento. Se inició la compleja maquinaria legal y constitucional para retirarle el tratamiento de su Alteza Real y el título de príncipe. En la práctica, dejaría de ser Príncipe Andrés para convertirse simplemente en Andrew, Duke of York, Andrés, Duque de York, y eventualmente, se especuló, podría perder incluso el ducado. Era la expulsión simbólica de la familia real. 2. Desahucio real. Se le ordenó abandonar el Royal Lodge, la residencia oficial de 30 habitaciones que ocupaba con un acuerdo de alquiler simbólico con la corona. La propiedad sería reconvertida para otros usos de la familia real o vendida. Andrés fue relegado a mudarse a una propiedad privada, mucho más modesta, el Frogmore Cottage, la misma casa que los duques de Sussex habían dejado vacante. El mensaje era claro: ya no era un miembro activo ni sustentado por la institución. El príncipe Andrés, aislado y convertido en un paria, continuó, no obstante, negando todas las acusaciones a través de sus abogados. Aferrándose al acuerdo de 2022, que no incluía admisión de culpabilidad, insistía en su inocencia, pero su voz ya no tenía eco. La sociedad británica y el mundo observaban cómo la monarquía, en un acto de autoconservación, sacrificaba a uno de los suyos. Era una admisión tácita de la credibilidad abrumadora del testimonio de Giuffre. La situación actual, en 2026, es la de un hombre en el limbo. Andrés vive alejado de la vista pública, sin roles oficiales, sin ingresos de la lista civil y financiado mayoritariamente por su asignación personal heredada y, se rumorea, por el apoyo de miembros leales de la familia. Su nombre es sinónimo del escándalo más sórdido de la monarquía moderna. Del otro lado, la memoria de Virginia Giuffre perdura. Su libro Nobody's Girl se convirtió en un bestseller internacional, un documento crucial no solo de su caso, sino del ecosistema de abuso que permitieron el dinero y el poder. Su muerte trágica elevó su historia a la categoría de leyenda trágica, un recordatorio perpetuo de las consecuencias humanas de la impunidad. El caso, en esencia, no tiene un final feliz. Tuvo una resolución legal con el acuerdo, tuvo una consecuencia institucional con la caída en desgracia del príncipe y tuvo un testimonio póstumo devastador, pero no devolvió la vida ni la inocencia a Virginia Giuffre. Lo que sí logró, de manera irreversible, fue romper el hechizo de inviolabilidad de las élites. Demostró que, aunque la justicia penal directa contra el príncipe se esfumó con el acuerdo civil, la presión social, la verdad testimonial y el peso moral pueden derribar incluso a los que se creen intocables por derecho de nacimiento. La historia de Virginia Giuffre versus el príncipe Andrés queda como una cicatriz indeleble en el rostro del poder, una advertencia de que en la era de la información, ninguna fortaleza de privilegio es impenetrable para la demanda de justicia. Esta ha sido la crónica de una de las historias más oscuras y reveladoras de nuestro tiempo. Un relato que une los pasillos del palacio con la celda de un criminal y la valentía de una mujer con la decadencia de un príncipe. En nombre de tu canal, creemos que es crucial dar voz a estas narrativas, por duras que sean, para iluminar las sombras donde el poder opera sin rendir cuentas. Si este documental te ha hecho reflexionar, comprender o simplemente seguir exigiendo verdad, tu apoyo es vital para nosotros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos de investigación y análisis. Dale like a este video. Ese simple gesto ayuda a que el algoritmo recomiende este trabajo a más personas, permitiendo que la memoria de lo ocurrido y la lucha por la justicia no se diluyan.
Comparte tus pensamientos en los comentarios, siempre con respeto. ¿Crees que se hizo justicia? ¿Qué lecciones deja este caso para el futuro? Gracias por vernos hasta el final. La búsqueda de la verdad continúa. Nos vemos en el próximo video.